esforzados en predicar el Evangelio. Esforzarse en la predicación del Evangelio implica actuar con diligencia, con valentía y constancia. Me llama mucho la atención y me inspira al mismo tiempo la vida del apóstol Pablo, un hombre de Dios que marca y que marcó historia y que nos ha dejado un legado para cada uno de nosotros, para la iglesia en este siglo XXI. Pero ¿qué simboliza el esfuerzo? El esfuerzo es enfrentar las dificultades con el ánimo de superarlas para conseguir las metas. El esfuerzo es la acción enérgica para conseguir algo y está íntimamente relacionado con la perseverancia y la disciplina. Esforzarse en la predicación implica también dependencia absoluta de Dios. Reconocer que la fuerza no viene de uno mismo, sino de confiar en el Señor como el verdadero Dios y la única fuente de poder. Por eso es que el apóstol Pablo dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y escribiéndole a los hermanos de Éfeso les dice, Efesios 6:10, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Amén. Entonces, esforzarse en la predicación se necesita una dependencia absoluta de Dios, pero también se requiere persistencia. ¿Para qué? Para continuar anunciando el Evangelio del nombre de Jesús, a pesar de las críticas, a pesar del rechazo, a pesar de la oposición. Porque cuando anunciamos este Evangelio en el nombre de Jesús, hay mucha gente que se va a levantar y va a decir: no queremos escuchar más que hablen en ese nombre, ¿verdad? En alguna parte de nuestra vida o en circunstancias que nos ha tocado pasar, en lugares donde ha habido rechazo, pero a pesar de ello se ha anunciado este nombre que es sobre todo nombre, y este mensaje ha impactado en la vida de muchos. Yo recuerdo que cuando me tocó estar como misionero nacional en Arequipa, una gran ciudad, después de Lima, la ciudad más grande y más importante. Y cuando yo me ponía a pensar y mirando la ciudad, decía: pero Dios santo, ayúdame. Tantos miles y miles de habitantes, pero tú me has enviado aquí para anunciar tu palabra, para anunciar tu evangelio. Habían construcciones, templos por todas partes. Un día me dice un señor que estuvimos conversando, me dice: pero joven, todavía era joven en ese tiempo, pero joven, ¿por qué venir de tan lejos si aquí hay tantas iglesias? ¿Por qué malgasta su tiempo, desgasta su garganta? Porque tocaba predicar en los parques, en los buses, en los mercados y muchas veces a voz en cuello, porque no había un parlante.
Y si lo había, la economía no alcanzaba para comprarse uno. Y él decía, pero ¿por qué desgastarse? Si aquí en esta ciudad hay tantas iglesias que predican el evangelio. Y yo le decía, es que yo he venido a anunciar un nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Y eso es lo que marca la diferencia y lo que identifica a esta iglesia. Es el nombre que es sobre todo nombre. ¿Cuántos quieren aplaudir ese nombre? Necesitamos entonces seguir predicando el evangelio. La misión o la labor misionera de Pablo era la proclamación del evangelio. Tanto que en Romanos capítulo 1 verso 16 él dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Qué es el evangelio? Poder de Dios. Ese poder maravilloso que pudo cambiar nuestras vidas. Sí. Muchos de nosotros estuvimos perdidos. Nuestras familias se preocupaban. Yo tenía una tía con la cual vivía y ella me decía, ¿y cuándo vas a cambiar? Y hasta lloraba conmigo ahí, porque 17 años y ya estaba perdido. Y yo la quedaba mirando porque la apreciaba mucho, la respetaba mucho. Era aquella tía que nos cobijó, siendo muy niños nos recibió. Y yo pensaba, pero ¿quién puede cambiar mi vida? Un día me dice, voy a llevar tus prendas, tu ropa a la cruz de Motupe, para que cambies. Ella quería que yo cambie y buscaba la forma, la manera. Pero hasta que un día Dios usó la vida de un joven llamado Rolando de la Cruz y me predicó el evangelio y empecé a asistir a la iglesia. Y imagínense, llegué con una melena bien grande, un adolescente todo vestido como un loco. Y cuando yo entré me dio vergüenza, sentí vergüenza. Pero Dios, que es tan bueno, me cobijó, me perdonó, me limpió. Y por su gracia, Él me tiene aquí, nos tiene aquí a todos. Porque esto es por gracia. El único poder que cambió nuestra vida es el poder del evangelio. En Romanos capítulo 15, el verso 20, yo encuentro una característica, porque son muchas las características que distinguen la vida de Pablo, pero una característica fundamental en la vida del apóstol Pablo es la palabra compromiso, porque él dice, me esforcé, ¿verdad? Romanos capítulo 15, el verso 30, y de esta manera me esforcé, ¿a qué? A predicar el evangelio. No donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Me esforcé. Y para esforzarse hay que tener esa palabra que se llama compromiso.
Y la palabra compromiso es la obligación o responsabilidad de cumplir un acuerdo. La palabra compromiso es una obligación mantenida de manera voluntaria. Es una promesa o una declaración de principios. Cuando el apóstol Pablo tuvo ese encuentro personal con el Señor, su vida de él quedó marcada. Y se habla, y él mismo testifica de un antes y un después. Y él dice: antes, habiendo sido blasfemo, perseguidor, injuriador, mas vi recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Marcó un antes y un después en nosotros. Cuando nos predicaron el evangelio y aceptamos a Cristo en nuestro corazón, también ha marcado un antes y un después. Un antes que muchos de pronto nos conocían y nos conocieron en una vida desordenada, pero hoy es diferente nuestra vida. Aleluya. Ahora nuestra vida vive rendida a los pies de Cristo. Si usted siente aplaudirle, apláudale. Apláudale a Él. Aleluya. Entonces, el apóstol Pablo asumió su compromiso. Y la misión de él fue predicar este evangelio, enfrentando numerosos desafíos y sufrimientos, pero con una fe inquebrantable. Aunque él dice: aunque yo sé que hay cosas que me van a pasar, que me van a suceder. Hechos capítulo 20, verso 24. Libro de los Hechos, el capítulo 20, el verso 24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo. ¿Qué más? Y el ministerio que recibí del Señor Jesús. ¿Para qué? Para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Ese debe ser el compromiso nuestro. Puede ser que en la vida secular alcancemos muchas cosas por la gracia de Dios. Muchos jóvenes están alcanzando una carrera, otros ya están ejerciendo una carrera. Nos alegramos por ello, nos gozamos cómo mirar y contemplar a nuestros jóvenes que alcanzan una carrera profesional. Pero también nos preocupa, porque cuando se hace un llamado al ministerio, cuando se hace un llamado a este servicio completo, a una vida dedicada al ministerio, a la predicación del evangelio, algunos dicen: todavía, pastor, un poquito más. Pero la pregunta es: ¿hasta cuándo? El apóstol Pablo expresa y dice: me esforcé a predicar el evangelio. Eso significa que había que trabajar arduamente, con pasión y sacrificio, para llevar las buenas nuevas del Señor Jesús a lugares donde aún no se había o no se conocía del Señor. La predicación del evangelio es el resultado de un compromiso serio con Dios. Por eso es que el apóstol Pablo expresa estas palabras y dice: soy deudor. Romanos capítulo 1, verso 14 y 15. Romanos capítulo 1, verso 14 y 15.
a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios. ¿Qué dice él? Soy deudor. Y mire, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Pablo se consideraba deudor de los hombres, sin importar la cultura o el intelecto, lo que implica que el evangelio es para todos, porque la orden es ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. La orden es ir y predicar, y por eso es que él dice: yo soy deudor. ¿Cómo nos consideramos nosotros? ¿Cómo se considera usted? También él expresa esta expresión hermosa que dice: ¡ay de mí! Primera de Corintios 9, 16 al 17. Primera de Corintios capítulo 9, verso 16 al 17. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciara el evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Esto hay que hacerlo de buena voluntad. ¿A cuántos les ha pasado? Los predicadores y aún líderes locales, que a veces hemos terminado un programa humanamente cansados, y usted va a casa y dice: bueno, voy a descansar. Se da su baño, y cuando usted se sienta, entra una llamada, ¿verdad? Y esa llamada es de un hermano que le está diciendo: pastor, ¿podrá venir a orar por mí? Y usted ya sabe quién es el hermano. Dice: pero está lejos. Yo recuerdo una vez en el campo, en Salvia fue, una experiencia que tuve. Llegó la hermana Orfelinda Lima a eso de la medianoche en su caballito, y me dice: pastor, mi papá lo manda a llamar porque está a punto de morir. Él solo quiere que haga una oración y ya. Y eran como unas, de Salvia a San Antonio, como unas 3 horas y un poquito más. Digo a mi esposa: ¿qué hacemos? Y mi esposa me dice: vamos. Y llegamos como a las 4, casi 5 de la mañana. El hermano Felizandro Lima estaba acostado, habían tendido ahí unas mantas, como se dice allá. Y cuando yo llegué, me mira, dice: pastor, creo que ya me voy, quiero que haga una oración por mí. Hermano, yo recuerdo que me arrodillé y empecé a orar. Y estaba orando y orando, pidiéndole al Señor que tenga misericordia y que lo sane el hermano. En eso siento que él se levanta
y da un grito de alabanza y dice: ¡Gloria a Dios! Hermano, para uno, qué cansancio ni qué cansancio ver ese milagro. Hermano, lo que Dios hace, eso a uno lo motiva. Y le dice a la esposa, ya era las 6 ya. Las gallinas empezaban a descender del gallinero. Mátese 2 gallinas. Imagínese. ¿Qué pasa si yo le decía: no, yo otro día voy? Es que esto es de esfuerzo. El apóstol Pablo dice: me esforcé a predicar. Pastor amado, que estás en el campo, que estás en la ciudad, en la costa, en la sierra, en la selva. Puede ser que usted diga: pero presidente, es que usted no ha pasado por esos lugares. Por la gracia de Dios, por la gracia de Dios, nos ha tocado estar en la costa, en la sierra y en la selva. Cuando estuve en Iquitos me reemplazó el pastor Pedro y todavía tuve que ir al aeropuerto a recibirlo, llevarlo. Conmigo no hicieron eso, pero yo sí lo hice con él. Pero es que es así. Aquí es necesario que usted y yo nos esforcemos. ¿Y sabe cuál es la otra expresión hermosa de Pablo? Cuando él dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para mí el vivir es Cristo. Filipenses 1:21. Yo me pregunto, ¿por qué es que el apóstol Pablo tuvo que decir: para mí el vivir es Cristo? Es que todo lo que hacía Pablo, en todo lo que él pensaba, su inspiración era el Señor Jesús. Desde aquel encuentro que tuvo con el Señor, marcó la vida de este hombre, y todo lo que él hacía, su inspiración era Jesucristo. ¿Cuál es tu inspiración para seguir adelante? Puede ser que tengas cierta afinidad por cualquier pastor, aprecio, eso está bien, pero los hombres podemos fallar, los hombres podemos equivocarnos, pero Jesucristo no falla, Jesucristo no cambia, Él sigue siendo el mismo. ¿Cuánto damos alabanza para el Señor? Esforcémonos a predicar el evangelio. Nuestro país cuenta con 24 departamentos y una provincia constitucional del Callao. 33.396.700 habitantes, según el último censo. El departamento de Lima está conformado por 10 provincias, 43 distritos, una población que supera los 10.400.000 habitantes. Y en Lima solo hacemos presencia San Juan de Lurigancho, Rímac, Santa Anita, San Martín de Porras, Caraballo, Ventanilla, Ancón, Villa El Salvador y últimamente Surquillo. 9 congregaciones en esta gran ciudad. Entremos en una reflexión, por favor. Todos los pastores que en algún momento nos tocó pasar por esta ciudad, a mí me tocó estar 9 años en esta ciudad.
6 años en San Hilarión y 3 en Santa Isabel. El año 2011, 2012, solo se hablaba de San Hilarión, Santa Isabel y el Rímac. Posteriormente, seguro que por aquí están todos los pastores que nos tocó ministrar San Hilarión, donde la familia Cueva, Montenegro, Carmen también iban, ahí íbamos. Se fueron para Santa Anita, ahí íbamos. Se fueron para Ventanilla, ahí íbamos. Hoy son congregaciones para la gloria de Dios. Démosle aplausos para él. Pero así como hay pastores que aman esta obra, también hay creyentes que aman esta obra. Yo recuerdo al hermano Filimón Guamán. Por aquí deben estar sus hijos. El hermano Filimón Guamán era el diácono de la iglesia en San Hilarión, un anciano muy respetado, muy respetado. Un día me dice: Pastor César, si abres la obra, si se abre la obra en Ventanilla, yo voy a dar un púlpito y voy a dar también unas sillas. Porque el anhelo de su corazón era que la obra crezca en esta gran ciudad. Pregunto en esta mañana, ¿cuál es el anhelo tuyo? ¿Cuál es el anhelo tuyo? ¿Cuál es el anhelo nuestro? Porque hay miles y miles, y por qué no decir millones de almas que esperan que usted y yo vayamos a predicarle este nombre que es sobre todo nombre. Yo quiero invitar a que estén sobre sus pies. Ya no está Pablo, ya no está Pedro, ya no está Juan, ya no está Felipe, ninguno de los apóstoles está. Si hablamos del contexto nuestro, ya no está Blas Severino de la Cruz, un hombre abnegado en esta obra. Ya no está quien me promocionó al ministerio y que creyó en Dios y en mí, el pastor Flores. Porque muchos le decían: no mandes a ese muchacho al ministerio, ese muchacho se va a regresar. No lo mandes, no lo promociones. Ya después de años me lo dijo Cecitar, como él me trataba. Nadie daba un centavo por ti. Seguro que muchos pastores que están aquí, alguien también dijo: no, ese no va a dar. Pero han pasado 30 años y aquí estoy todavía. Ya no está el pastor Flores, ya no está Emiliano Zapata, ya no está Fidencio Rivera, todavía vive, hablando de los primeros. Víctor Calle ya no está, descansó en el Señor. Francisco Ramírez descansó en el Señor. ¿Sabe qué me decía una vez el pastor Flores viajando por el centro del país? Me dice: vamos para que conozcas estos lugares. Yo le decía: ¿pero para qué? Y él me dice: escucha, un día ya no voy a estar yo, pero tú seguirás. Un día tienen que enviar pastores a estos lugares, porque por aquí no se escucha el mensaje del nombre. Es necesario pastores del nombre. Jesús está aquí.
Yo quiero invitar a alguien. Quiero invitar a alguien que siente en su corazón decirle a Dios: aquí está mi vida, aquí está mi corazón.